Damos gracias al Señor Jesús porque es un tiempo bendecido. El Padre Celestial está con nosotros. Tenemos esa confianza y esa seguridad de que Él está en medio de su pueblo. Él está para bendecir tu vida, Él está para bendecir mi vida. ¿Y cuál es la bendición mayor? Cristo Jesús con nosotros. Esa es la bendición mayor. Esa es la bendición que tenemos que buscar. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, iglesia. Amén, querido oyente. Dios te bendiga, tengas un tiempo bendecido en la palabra de Dios y sea ella la que bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y coloqué el título de mensaje: Mi esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo Jesús. Si hay alguien que no conoce a Cristo y nos está escuchando en este tiempo, te invito a que puedas ver qué bueno es tener tu esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Dios de la gloria, te agradezco por este tiempo, Señor, y pido tu presencia, Dios, en este momento, Señor, en cada uno, Señor, y ministrando la vida de cada uno, Padre. Es tu Espíritu Santo quien va a llevarnos a toda verdad, Padre mío, y nos va a alumbrar, Padre, para que podamos seguir en el camino, avanzar en el camino que es tu Hijo Jesucristo. Padre, te agradecemos por este tiempo y te entregamos toda la autoridad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y entonces vamos a ver este tema tan importante sobre la esperanza. Existen personas que están o que viven sin esperanza. La palabra de Dios va a decir: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cómo va a definir la situación del hombre sin Cristo Jesús. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Está hablando del lugar que Dios nos destinó, el cielo. El lugar donde Dios nos espera, el cielo. Y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos parte porque hasta ese entonces, hasta ese tiempo antes de Cristo Jesús, era solamente para una parte de la humanidad, si bien también era extendidos a otros. Pero cuando vino Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, abrió camino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces por eso es que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza para el hombre, como tal vez hoy en día hayan personas que no tengan una esperanza. Existe la esperanza que uno tiene de algo que pueda acontecer, algo que tal vez sea ilusorio o sea engañoso. Por más que sea tangible, puede ser solamente algo ilusorio o engañoso, algo que no tiene permanencia. Porque las cosas que podamos esperar en esta vida no tienen una permanencia. Es algo temporal, mas lo que es de Dios es eterno. La palabra de Dios dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y encontramos dos pasajes en donde podemos ver eso. Primero en Proverbios y segundo en Hechos. Y dice en Proverbios: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Ya no hay algo en lo cual pueda permanecer en esa fe, porque la esperanza es una fe continua. Ya no hay algo que pueda esperar. Acabó la vida, pero humana, terrenal. Y continúa la vida espiritual. Ahora dicen en Hechos: pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mire que la esperanza en esta vida tiene un límite y tiene un periodo.
Pero cuando vemos a Cristo Jesús, Él nos hace ver lo que es esperanza, lo que vale la pena esperar. En cambio, estas personas encontraron que en una situación perdieron su negocio. Y dice que sus amos, que habían visto sus amos, que salió la esperanza de su ganancia. Se acabó la esperanza de su ganancia. Lo que a ellos les redituaba, lo que a ellos les daba un ingreso, acabó. Y por ese motivo, por Pablo y Silas haber actuado con los propósitos de Cristo para la humanidad, estos hombres llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Pero hay una esperanza que no decepciona. Hay una esperanza que nos da seguridad, que nos da firmeza. Y dice la palabra de Dios, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esa esperanza es la que encontramos en Cristo Jesús. Y quiero invitarlos a que podamos ver cómo poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Lo primero que quiero compartir es: deje a Jesús trabajar en su vida. Deje a Jesús que Él trabaje en su vida. Una de las formas que nuestro Señor Jesucristo trabaja en nuestra vida es a través de la santificación. Qué hermoso es saber de que la santificación no es algo perjudicial para nosotros, sino que es algo que beneficia nuestras vidas. Y nuestro buen Señor Jesucristo va a trabajar a través de la santificación para nuestras vidas. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida para que su esperanza en Cristo venga a dar fruto. Y cuando hablamos de la santificación, es que el Señor Jesucristo viene a apartarnos de lo que nos aparta de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo viene a apartarnos, viene a santificarnos de lo que nos aparta de Cristo Jesús. Mira qué bueno y qué importante para nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a hacer lo mismo, viene a trabajar para que nuestra vida, viene a trabajar en nuestra vida para que podamos tener esa esperanza en Cristo y podamos dar fruto. Entonces, la santificación que produce en nuestra vida Cristo Jesús es buena porque nos aproxima más a Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda fue nuestro Señor Jesucristo entregándose para que nosotros podamos ir creciendo en perfección. Y esa perfección, como decíamos, esa santificación nos aproxima cada vez más a Cristo Jesús. Por eso es que Cristo viene a obrar en nuestra vida, a obrar en nuestra familia, separándonos. Eso no es malo. Es a través de la santificación que podemos acercarnos más a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: sin la cual, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que es necesario nosotros que tengamos ese proceso de santificación, ser aperfeccionados, como dice la palabra de Dios. Y eso es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Permita que el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida, pueda Él llevarlo a separar de lo que lo aparta de Cristo Jesús, para que usted pueda crecer más en intimidad y en relacionamiento con Cristo Jesús, para que podamos crecer más en ese relacionamiento con Cristo Jesús, que lo que nos lleva es a poder vivir esta esperanza viva. Deje que Dios entonces trabaje en su vida y no tenga miedo de los cambios. Crea que Dios puede cambiar las cosas. No se preocupe con los cambios que pueda acontecer, porque la santificación no lo lleva a estar lejos del ser humano. Al contrario, al acercarnos más a Dios, más querremos estar con las personas para que conozcan a este gran Dios incomparable y lleno de amor y de misericordia que nos salvó.
Entonces, cuando somos santificados, somos acercados a Dios, a Cristo Jesús, pero no somos alejados de las personas. Al contrario, Dios nos lleva para que seamos sal y luz y para que ellos puedan conocer a través de nosotros el grandioso poder de nuestro Señor Jesucristo y ese amor perfecto y la salvación que Él nos dio. Entonces la santificación nos aleja de aquello que nos quiere alejar de Dios, pero no de las personas, sino que Dios en su amor nos lleva, nos fortalece, afirma nuestros pasos para que podamos llevar a las personas, aquellos que no conocen a Cristo Jesús, el mensaje de salvación. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice la palabra de Dios: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces vea que dejar a Jesús trabajar en nuestra vida es para beneficio de nuestras vidas y también para beneficio de aquellos que nos rodean. Porque Dios se alegra en salvar, Dios se alegra en que las personas puedan acercarse a Él, aceptarlo a Él, seguirlo a Él. Y vean este amor tan grande y este regalo que es la salvación. Y mire que está diciendo ahí el versículo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros necesitamos de arrepentimiento. Necesitamos de ese proceso de santificación que nos acerca, que nos hace ver la necesidad de tener a Cristo Jesús cada día más cerca de nuestras vidas. Al dejar su vida en las manos del alfarero, puede estar seguro que Cristo no lo abandonará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos, convencidos, teniendo nuestra esperanza ¿en qué? En que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos santificará hasta el día de Jesucristo. Nos apartará de aquello que nos aparta de Cristo para que podamos vivir con Cristo Jesús. Entonces, deje que Jesús trabaje en su vida para poder tener esa esperanza en Cristo Jesús. La esperanza en Cristo existe en el amor de Dios. Entonces, deje que Jesús lo ame. Déjese amar por Jesús. Acepte el amor de Cristo Jesús. Su amor, el amor de Cristo Jesús no hace mal, no da mal ninguno. Así que acepte el amor de Cristo Jesús. A veces rechazamos ese amor. Creemos que estamos con Cristo Jesús, pero estamos rechazando a Cristo Jesús. Entonces permítase ver, permita que el Espíritu Santo le muestre que Cristo lo ama, que lo acepta como es y que Él irá santificándolo. Y permita usted que el Espíritu Santo muestre qué es lo que necesita dejar, qué es lo que necesitamos abandonar, qué es lo que tenemos, por lo cual tenemos que esforzarnos, por lo cual tenemos que luchar en oración, en fe, en esperanza, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Y entonces nosotros disfrutar del amor que Dios, que Cristo Jesús nos da. Deje que Jesús lo ame. Es por Cristo que existe esta esperanza viva, real, eterna, inmortal. Es algo que no va a morir. Esta esperanza es diferente a la esperanza que tiene la humanidad, porque es puesta en alguien que venció la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Él venció la muerte y junto con Él nosotros tenemos la vida eterna. Romanos 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que hace su muerte, nos reconcilió con Cristo Jesús. Y ahora en su vida nosotros tenemos esa salvación tan grande. Es por Cristo que existe esta esperanza viva y es esta esperanza que nos trae vida por el bendito amor de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. ¿Qué muestra Dios? Su amor. ¿En qué o para qué? Para con nosotros. Él muestra su amor para con nuestras vidas, para con su vida, en que siendo aún pecadores, aún cuando nosotros estábamos lejos de Cristo Jesús, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida por usted. No le importó el pecado, sino que le importó su vida. Y junto con eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, renunciamos al pecado, nos arrepentimos y ya no vivimos para el pecado, sino para Dios. Deje que Jesús lo ame, acepte el amor de Cristo y disfrute de lo que esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. También, querida iglesia, viviremos este amor que Jesús nos da al darlos a otro. Cuando nosotros damos ese amor que Jesús nos da a otras personas, nosotros vivimos ese amor y esta esperanza. El amor de Dios se completa en nuestras vidas al recibirlo y al darlo, tanto a Dios como a la humanidad. Y fíjese que no estoy diciendo al cristiano, estoy diciendo a la humanidad, aquel que sigue a Cristo como también aquellos que no lo siguen. El amor se completa, este amor de Dios se completa en nuestras vidas cuando lo recibimos, cuando nos dejamos amar, pero también cuando lo damos a Dios y también a nuestro prójimo, sea que crea en Cristo Jesús o no. Eso es lo que Dios nos enseña, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea su anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire cómo el amor de Dios tiene profundidad, tiene anchura, tiene longitud y tiene altura. De manera que nosotros no lo alcanzaríamos a abarcar. Pero sí, el Señor nos separa para que nosotros, al acercarnos a Él, podamos crecer en este amor que es en Dios, en Cristo Jesús. Deje que Jesús lo ame. Él completará su vida y le hará entender la razón de su existir también. El amor del Señor nos hace entender la razón de nuestro existir. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ese valor. Cuando vemos de afuera a Dios, no podemos entender por qué Dios es como es. Pero cuando Él vive en nosotros y vivimos con Él, entonces entendemos cuán grande es el amor de Dios. Deje que Jesús lo ame. Cristo lo ama, Jesús te ama. Amén. Deje que la palabra de Jesús lo conquiste. Deje que la palabra que usted escucha cada domingo, cada jueves, deje que la conquiste. Deje que la palabra que usted escucha en su devocional diario, en su tiempo de intimidad, deje que la conquiste, que lo conquiste a usted. Déjese conquistar por la palabra de Dios. Deje que ella entre, deje que ella se arraigue, que tenga cimientos en su corazón a través del amor de Cristo Jesús. Si queremos crecer en la esperanza que está en Jesús, necesitamos ver su palabra, sus promesas. ¿Cuántas promesas dadas? ¿Cuántas profecías dadas?
¿Cuánto fortalece su palabra nuestra esperanza en Cristo Jesús? Desde la creación del universo, Dios prometió amar al hombre. Desde la creación del universo vemos el amor tan grande de Dios para con el hombre. El enemigo ha querido sacar este pensamiento de nuestras mentes. El enemigo ha querido sacar este amor de nuestro corazón, pero no lo ha logrado porque Dios en su infinito poder, Él es todopoderoso y Él llevó a la humanidad de vuelta a la oportunidad de reconciliarnos con Él a través de Cristo Jesús. En Génesis, después de la caída del hombre, manifestó su decisión eterna de salvarnos. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, haciendo la promesa de que nuevamente seríamos reconciliados con Cristo Jesús. En Isaías mostró su amor y deseo de restaurar la comunión. 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios creando la oportunidad nuevamente, creando ese tiempo de comunión. Durante años Dios fue hablando a la humanidad del gran amor que tiene para con nosotros y del gran amor que tiene para con su nombre, dando gloria a su nombre. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Las promesas del Señor a lo largo de la Biblia, todas hablando de aquel día glorioso, cuando nuestro Señor Jesucristo vendría, Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra de Dios dice en Zacarías que nuestro Señor mostró hasta qué punto Él llegaría para dar gloria a su santo nombre y para darnos salvación. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Mire hasta qué punto veíamos la semana pasada que el Señor Jesucristo se humilló. Él decidió humillarse y Él decidió tomar forma de siervo, no forma de un rey, forma de un siervo. Él tomó la naturaleza, Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de esta salvación. Mire en Isaías 53, capítulo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto lo hizo por usted y por mí. Lo hizo para que podamos tener vida. Por amor Él sufrió, para que hoy tengamos paz con Dios. 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendito sea el nombre de Dios. Cuán gran amor el de Dios para con nuestras vidas. Murió para que hoy usted siga a Cristo y tenga vida. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Él murió para que nosotros podamos tener la vida. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo que Cristo estaba dispuesto a hacer
para que nosotros podamos tener esta esperanza de tener la vida eterna. Resucitó para que usted hoy, usted que sigue a Cristo, tenga esperanza. Porque, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Palabras que el Señor había hablado desde la eternidad. Palabras que nuestro buen Dios habló y confirmó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que fueron hechas carne. El Señor se hizo carne, Dios con nosotros, para que entonces nosotros podamos disfrutar de esta esperanza, de esta bendita esperanza. Y volverá para que usted vea la promesa cumplida de su amor eterno. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Nuestro buen Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, volverán para que nosotros podamos tener esa comunión. Nos encontraremos con el Señor Jesucristo allá en los cielos, por la esperanza que Él nos deja. Deje que la palabra de Jesús lo conquiste y la fe en Cristo Jesús vendrá como ríos de agua viva por oír la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios venga, deje que ella la conquiste o lo conquiste. Crea en la palabra de Dios, crea en lo que Él habla, crea en lo que Él nos dice. Por dejar que la palabra de Jesús nos conquiste, tenemos esta bendita esperanza en Cristo Jesús. Deje a Jesús trabajar en su vida. Deje que Jesús lo ame y deje que la palabra de Jesús lo conquiste. Y viva la esperanza viva, viva la esperanza en Cristo Jesús. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por esta palabra, Señor. Creemos en ti, Señor, y te agradecemos por darnos esta esperanza viva, Padre Santo, esta esperanza que no avergüenza, Padre Santo, Señor, esta esperanza que nos permite, Señor Jesús, continuar firmes, Dios de la gloria, Señor, teniendo esta certeza, Padre mío, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera y que todo lo que has dicho se cumple, Padre. Ven a trabajar en nuestras vidas, ven a trabajar en cada vida, Señor, de aquellos que nos acompañan, Señor, que tengamos el deseo, Señor Jesús, de que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Padre mío, hasta el día que tú vengas, perfeccionándonos, santificándonos, Padre, para que aquel día, Señor, podamos estar en tu presencia. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con usted hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente.